Señal Global. La información de México y el resto del mundo en forma ágil y dinámica. Con Edgar Olivares González. Señal Global. La noticia donde estés. 2018. El mundo en movimiento. Hoy hacemos un recuento de todos estos movimientos que ocurrieron en este año que termina. Migrantes centroamericanos en caravana yendo hacia Estados Unidos, migrantes en el Mediterráneo desde África y el Medio Oriente buscando llegar a Europa, y los migrantes venezolanos en éxodo hacia Sudamérica. Fue parte de lo que ocurrió en materia migratoria. Además, un año de encuentros y desencuentros, con un Donald Trump que igual se reunía con un adversario como Kim Jong-un, el líder norcoreano, y a la vez le declaraba la guerra comercial a China. Y, por supuesto, las elecciones en los diversos países. En México, Andrés Manuel López Obrador llegaba después de más de una década en campaña, y personajes polémicos como Jair Bolsonaro en Brasil. Hoy hacemos un repaso de lo más importante que ocurrió en México y en el mundo en este 2018. Acompáñenme. Es el llamado juicio del siglo. A más de un año de la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán y tras las quejas de su esposa Emma Coronel y de su defensa ante la justicia norteamericana por las condiciones en las que se encuentra, sin ver la luz del sol y con un estado de salud delicado, oficialmente comenzó su juicio el 5 de noviembre. Aunque la defensa de El Chapo trató de retrasar el juicio, esto no ocurrió y se conformó el jurado a pesar de personajes que buscaban desde un autógrafo del capo hasta tomarse la foto con él. En el juicio del siglo, diversos testimonios sacarían a la luz el pago de sobornos a funcionarios mexicanos a cambio de protección o ayuda. Personajes como Guillermo González Calderón y extitular de la oficina en Guadalajara de la Dirección General de Seguridad de la PGR y Jesús El Rey Zambada, exmiembro del cártel de Sinaloa, son testigos de la Fiscalía en contra de Guzmán Loera. El Rey reveló que se pagaron 6 millones en sobornos al expresidente Enrique Peña Nieto y según el hijo del Mayo Zambada, él sobornó tanto al gobierno del priista como al de su antecesor Felipe Calderón, hecho que ambos mandatarios negaron. Durante los alegatos de Zambada, también salió a relucir la muerte del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido en Guadalajara en 1993. De acuerdo con el testigo, el asesinato del religioso fue un error de confusión cometido por los hermanos Ramón y Benjamín Arellano Félix, quienes lo confundieron con el líder del cártel de Sinaloa. Los alegatos continúan aún en la espera de una resolución. Dámaso López Serrano, alias El Minilic, ahijado de Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró culpable de haber introducido a Estados Unidos miles de kilos de heroína, metanfetaminas y cocaína, así como de cargos relativos a la posesión de armas de fuego para promover el narcotráfico del cártel y fue sentenciado a cadena perpetua. 2018 fue el año de los procesos contra los exgobernadores acusados de corrupción. A pesar de los múltiples señalamientos durante su gestión como gobernador de Veracruz, el priista Javier Duarte de Ochoa fue sentenciado a 9 años de prisión tras declararse culpable de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, una sentencia que despertó una gran cantidad de críticas al Poder Judicial. La Procuraduría General de la República solicitó la extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, al gobierno de Estados Unidos por delitos electorales y corrupción, aunque no ha sido detenido. En Nayarit, la Fiscalía General trabajó en 400 averiguaciones previas y carpetas de investigación en contra del exgobernador Roberto Sandoval y varios exservidores públicos de su administración relacionadas con diversos delitos como malversación y el uso indiscriminado de recursos públicos, pero el exmandatario sigue libre y sin ser detenido. En México, un juez de control en Nuevo León decidió absolver al exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz de la acusación de ejercicio indebido de funciones en el caso de la automotriz coreana Kia. En México este 2018 fueron asesinados 18 periodistas y de acuerdo con las investigaciones, casi todos los homicidios han estado relacionados con su labor informativa.
Aunque las cifras son diferentes entre las organizaciones defensoras de la libertad de expresión, la realidad es que en la mayoría de los casos, los crímenes permanecen impunes. José Gerardo Martínez Arriaga fue asesinado el 6 de enero en Coyoacán, Estado de México. Carlos Domínguez Rodríguez, el 13 de enero en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Leslie Pamela Montenegro del Real fue asesinada el 5 de febrero en Acapulco, Guerrero, aunque su caso se volvió controversial al tratarse también de una youtuber conocida como la Nana Pelucas. Leobardo Vázquez Atzin fue asesinado el 21 de marzo en Gutiérrez, Zamora, Veracruz. Juan Carlos Huerta Gutiérrez, el 15 de mayo en Villahermosa, Tabasco. Alicia Díaz González, el 24 de mayo en Monterrey, Nuevo León. Héctor González Antonio fue asesinado el 29 de mayo en Ciudad Victoria, Tamaulipas. José Guadalupe Chan, asesinado el 29 de junio en Playa del Carmen, Quintana Roo. Luis Pérez García, asesinado el 23 de julio en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Rubén Pat, asesinado el 24 de julio en Playa del Carmen, Quintana Roo. Rodolfo García González, asesinado el 5 de agosto en Valle de Santiago, Guanajuato. Javier Enrique Rodríguez Valladares, asesinado el 29 de agosto en Cancún. Mario Leonel Gómez Sánchez, asesinado el 21 de septiembre en Yajalón, Chiapas. Arturo Porcayo Aguiluz, asesinado el 28 de septiembre en Taxco, Guerrero. Sergio Martínez González, asesinado el 3 de octubre en Tuxtla Chico, Chiapas. Gabriel Soriano Curi, asesinado el 24 de octubre en Acapulco, Guerrero. Y al cambio de administración, en lo que va del gobierno de López Obrador se registraron 2 asesinatos más. Jesús Alejandro Márquez Jiménez, asesinado el 1 de diciembre en La Huerta, Nayarit, y Diego García Corona, el 4 de diciembre en Ecatepec, Estado de México. Con este último, de 1983 a la fecha se han contabilizado 304 asesinatos, 266 periodistas, 2 locutores, 10 trabajadores de prensa, 14 familiares y 10 amigos de comunicadores. El proceso electoral que inició en septiembre de 2017 cerró con un saldo oficial de 152 políticos, candidatos y aspirantes a un puesto de elección popular asesinados. Sin embargo, la violencia contra políticos no cesó después de las elecciones. 16 de ellos murieron en manos del crimen en los 2 meses posteriores. Además, alrededor de 5.700 aspirantes a un puesto de elección popular fueron sustituidos por diversas causas, entre ellas la violencia, amenazas y cuestiones de paridad de género. Durante las campañas, la Organización de las Naciones Unidas, a través de su exsecretario general Kofi Annan, alertó en reiteradas ocasiones los altos niveles de violencia en el proceso electoral. A su vez, la Secretaría de Gobernación identificó a los estados de Guerrero, Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas y Jalisco como focos rojos en el proceso electoral. Un total de 5 caravanas de migrantes centroamericanos que buscaban llegar a Estados Unidos atravesaron México entre múltiples protestas y demandas, además de conflictos con las propias autoridades de los estados por los que pasaron y con la población a la que se encontraban. En el camino, cerca de 6 personas perdieron la vida en diversas circunstancias. A la causa se sumaron diversas organizaciones no gubernamentales que pidieron al gobierno mexicano salvaguardar los derechos humanos de quienes recorrieron el territorio nacional. El avance de las caravanas incrementó la tensión entre los gobiernos de México y Estados Unidos debido a que las autoridades estadounidenses esperaban que en México se lograra contenerlos y así evitar que llegaran a la frontera. Incluso, en varios tuits, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamó a México por no haber podido parar en la frontera sur entre Chiapas y Guatemala a la gran cantidad de migrantes que estaban en esta caravana. Sin embargo, durante su paso, los gobiernos de cada entidad procuraron facilitarles su estadía como muestra de solidaridad. A su llegada a la frontera en el estado de Baja California, se encontraron con la rotunda negación del gobierno estadounidense de permitirles la entrada a su país si no era de manera legal, es decir, con sus documentos correspondientes, por lo que los integrantes de la caravana exigieron a través de un pliego petitorio entregado ante las autoridades de Estados Unidos una indemnización de $50,000 por cada uno de los centroamericanos para que regresen a su país,
petición que el propio gobierno rechazó, tras lo cual algunos hondureños decidieron volver a su país y otros más aseguraron que buscarían otra manera de poder ingresar al territorio estadounidense. La última oferta que lanzó el gobierno mexicano a quienes integran estas caravanas fue regresar a sus países durante las fiestas navideñas, aunque si deciden volver a intentar llegar a la frontera norte con Estados Unidos, tendrán que hacerlo por sus propios medios. Mientras que el PAN elegía a su nuevo dirigente nacional, luego de 38 años de militancia, Felipe Calderón Hinojosa renunció al instituto político que lo llevó a la presidencia en 2006. Mediante una misiva, Calderón Hinojosa señaló que el PAN dejó de ser el instrumento de participación ciudadana para la construcción de un México mejor, y que ahora una camarilla controla al partido, abandonando los principios fundamentales, las ideas básicas y las propuestas del partido. Luego de la publicación de la carta de renuncia, la dirigencia nacional del partido lamentó el hecho y se dijo sorprendida por su salida. Sin embargo, reprocharon que el exmandatario no fuera autocrítico por los errores que señaló, los cuales aseguraron muchos de ellos comenzaron a incubarse cuando él como presidente controlaba el PAN. Después de que durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, la exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación durante 23 años, se encontraba recluida en el reclusorio femenil de Tepepan por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada desde el 2013, sería hasta el 2018 que estuvo en arresto domiciliario para después quedar en libertad de dichas acusaciones por un juez de primer tribunal unitario en materia penal del primer circuito. A su regreso, Gordillo anunciaría su intención de retomar las riendas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Afirmó que su posición es la de contribuir a que el nuevo momento en el sindicato garantice las mejores condiciones a los agremiados, por lo que por encima de sus intereses antepondría los de los trabajadores de la educación. Sin embargo, para la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, sería un mal cálculo político del gobierno federal permitir su eventual regreso a la dirigencia de la CENTE. El hecho aún sigue inconcluso con declaraciones y sin rumbo fijo que será analizado en 2019. Este 2018 en México se registraron por lo menos 8 fenómenos naturales que en algunos casos provocaron desastres materiales, dejando a su paso miles de damnificados en varias regiones del país, de acuerdo con información de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. No obstante, debido a la actuación oportuna de las autoridades en la materia, que estuvieron llevando a cabo acciones de prevención en los casos previsibles, se logró disminuir al mínimo posible el número de víctimas fatales. En febrero, un sismo de 7.2 grados se registró en las costas de Oaxaca, que aunque no cobró vidas, dejó 2 lesionados y daños graves a 50 viviendas, así como a la red eléctrica, dejando a 998,000 personas sin luz. En junio, la formación de 2 tormentas tropicales en los estados de Michoacán, Guerrero, Puebla, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala y Ciudad de México tampoco registró víctimas gracias a la movilización de las autoridades. Sin embargo, durante el mes de septiembre, la depresión tropical 19E cobró la vida de una mujer en Sinaloa y para octubre el huracán Huila y Vicente provocaron la movilización de las autoridades federales en los estados de Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Particularmente el huracán Huila dejó graves desastres en Nayarit. Con la publicación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos en el Diario Oficial de la Federación en noviembre y con Enrique Peña Nieto aún como jefe del Ejecutivo Federal, el entonces presidente electo López Obrador cumplió una de sus promesas de campaña: eliminar las pensiones a expresidentes y recortar los sueldos de los altos funcionarios. Con el nuevo decreto, los exmandatarios Luis Echeverría Álvarez, Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Ernesto Zedillo dejaron de recibir su pensión mensual. Todavía hace algunos días, luego de que se presentara el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación, el mandatario federal les pidió a los expresidentes que se serenaran y tranquilizaran luego de que su pensión ya no apareció en el presupuesto. Señal Global. Regresamos. Señal Global. Continuamos. 2018, año del proceso electoral más grande de la historia de México,
que tuvo un costo acorde a las dimensiones de los comicios federales y 30 locales, pues implicaron un gasto total de 45.620 millones de pesos, cifra casi equiparable con las pérdidas que dejaron los sismos de septiembre de 2017. El viernes 30 de marzo del 2018 arrancaron de manera oficial las campañas electorales con 5 candidatos a la presidencia de la República que buscaron el voto durante 3 meses con poco más de 22 millones de spots publicitarios de los partidos políticos y candidatos independientes. Los candidatos de esta contienda fueron Margarita Zavala, que se bajó a la mitad de la contienda, Ricardo Anaya, José Antonio Meade, Andrés Manuel López Obrador y Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, quien llegó por la vía independiente recabando firmas de cientos de ciudadanos, un proceso que estuvo marcado por la polémica ante la presunción del uso de funcionarios públicos y financiamiento ilícito para reunir las firmas. 2018, año electoral y año de la decisión para elegir a un nuevo presidente. Un año marcado por la intensa campaña donde se registraron frases célebres que quedaron registradas para la historia política reciente de México y que marcarían la ruta a Palacio Nacional de uno de los candidatos, el de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador. El entonces candidato presidencial fue señalado por el expanista Javier Lozano sobre la teoría de que el gobierno ruso de Vladimir Putin realizaría una intervención en las elecciones presidenciales de México. Desde el puerto de Veracruz, el líder de Morena indicó entre risas que estaba esperando la llegada de un submarino ruso. Con la novedad de que estoy aquí en el puerto de Veracruz, antes de iniciar nuestra gira, vamos a Oñalca, vamos a Medellín, vamos a Mario Fabio Altamirano, pero estoy también aprovechando el tiempo, esperando que emerja el submarino ruso, de zurda, dirían en mi pueblo, porque me trae el oro de Moscú. Ya ven que el vocero de Peña y de Mit habló de que están metidos los del gobierno ruso. Ya soy Andrés Manuelovich. Ahora ya vivo del oro de Moscú, cuando la verdad es que vivo del oro, pero de Palenque, un loro que tengo allá en Palenque. De inmediato, las redes sociales se inundaron de memes sobre López Obrador, presuntamente apoyado por el Kremlin. Los 3 debates presidenciales también estuvieron marcados por el sello particular y común de las frases. Pocas propuestas y la descalificación entre los candidatos que lanzaron algunas de las frases que llegaron para quedarse entre el dominio popular. Aquí tengo el censo económico de 2014. Voy a cuidar la inversión, cartera porque la inversión como capital fijo. Acabas de decir que escribiste un libro. ¿Sabes cómo se llama tu libro? Las tiras de Anaya. Y ya con esto es otro capítulo también para este libro. Mentiroso, farsante. Anaya es un demagogo, canallita. No, estoy diciendo la verdad. Los dos, Anaya y Meade, pertenecen a la mafia del poder. ¿Quiere responder, candidato López Obrador? Es Ricky Riquín. Canallín. Ricky Riquín Canallín. Andrés, dale un abrazo a Meade. Dáselo, pues. Mira, abrazos, no balazos. Dale un abrazo. Mira. Dale un abrazo aquí también a él, sí, claro. Voy a cuidar mi cartera. Claro. Y entonces, la parte importante es que te vuelvo a presentar. Desiste a los 3,000 millones de pesos de tu partido. Fírmamelo. No me des abrazo, fírmamelo. Ya te lo planteé. Tiempo, candidato Rodríguez Calderón. En mayo, la expanista y candidata independiente Margarita Zavala renunció a la contienda presidencial. Con su nombre ya impreso en las boletas electorales, su salida obligó al INE
a determinar que durante las elecciones los votos que recibiera Zavala se contabilizarían, pero serían nulos, y así evitar un gasto mayor en la reimpresión de boletas. La eliminación del fuero, retirar la pensión a expresidentes, resolver el caso Ayotzinapa y sacar al ejército de las calles fueron propuestas particularmente polémicas de López Obrador. La cúpula empresarial del país y Andrés Manuel López Obrador vieron episodios ríspidos durante el periodo de campaña por su propuesta de cancelar la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Mientras que los empresarios acusaban que su cancelación causaría millones de dólares en pérdidas, López Obrador los acusó de ser una minoría rapaz en busca de preservar sus intereses personales y particulares. Faltando 4 semanas para las elecciones, Andrés Manuel López Obrador e integrantes del Consejo Mexicano de Negocios se reunieron para limar asperezas y centrarse en la elaboración de un plan de desarrollo económico aplicable por parte del nuevo gobierno. Desde ese momento comenzó lo que algunos consideraron como una luna de miel entre el morenista y el sector privado, una luna de miel que no duró mucho tiempo. Las elecciones federales también tuvieron el sello de la guerra sucia, robos de boletas, demandas contra candidatos y señalamientos de enriquecimiento inexplicable, como en el caso de Ricardo Anaya, llamadas telefónicas para desprestigiarse y miles de noticias falsas que inundaron las redes sociales. Finalmente, el 27 de junio llegaron a su fin 3 largos meses de campaña política y 4 días después, el 1 de julio, tras el desarrollo de la jornada electoral, se concretó el triunfo en las urnas de Andrés Manuel López Obrador, ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, fundador de Movimiento de Regeneración Nacional y quien buscó la presidencia durante 18 años y quien se mantuvo a la cabeza de las intenciones de voto durante prácticamente toda la campaña en las distintas encuestas. El primero en reconocer su derrota fue José Antonio Meade, le siguió Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez Calderón, quienes admitieron que las tendencias no les favorecían. En punto de las 11 de la noche, el Instituto Nacional Electoral, a través de su conteo rápido, dio a conocer el triunfo del tabasqueño. Por lo que hace a la votación obtenida por los candidatos a la presidencia de la República, los rangos estimados de votación en el orden de registro de los partidos que los postularon son los siguientes. Ricardo Anaya Cortés, candidato de la coalición Por México al Frente, obtuvo una votación que se ubica entre el 22.1 y el 22.8%. José Antonio Meade Cuibreña, candidato de la coalición Todos por México, obtuvo una votación que se ubica entre el 15.7 y el 16.3%. Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, obtuvo una votación que se ubica entre el 53 y el 53.8%. Finalmente, el candidato independiente, Jaime Eliodoro Rodríguez Calderón, obtuvo una votación que se ubica entre el 5.3 y el 5.5%. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue uno de los primeros en felicitar al morenista. A la lista se sumó el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, de Francia, Emmanuel Macron, Evo Morales de Bolivia, Juan Manuel Santos de Colombia, Lenín Moreno de Ecuador, Michel Temer de Brasil, Juan Orlando Hernández de Honduras, así como el presidente venezolano Nicolás Maduro. El resultado final del programa de resultados electorales preliminares confirmó el triunfo de Morena con 53.1% de la votación. López Obrador se convirtió en el candidato con el mayor número de votos en la historia, con 30.3 millones de sufragios. Andrés Manuel celebró su victoria en el Zócalo capitalino, desde donde lanzó un contundente mensaje a la población sobre la llamada Cuarta Transformación. En los 9 estados donde se eligió gobernador, los resultados quedaron así. Jalisco lo ganó Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano. Chiapas, Rutilio Escandón Cárdenas de Morena. Ciudad de México, Claudia Sheinbaum de Morena. Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, de la coalición PAN-PRD y Movimiento Ciudadano. Morelos lo ganó Cuauhtémoc Blanco, de Morena.
Puebla, Marta Erika Alonso, de la coalición PAN-PRD-MC, aunque su triunfo fue dramático, pues lo decidió en diciembre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tabasco, Adán Augusto López Hernández de Morena, Veracruz, Cuitláhuac García de Morena y Yucatán, Mauricio Vila Dosal de PAN y Movimiento Ciudadano. El 3 de julio, Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con el entonces presidente Enrique Peña Nieto para iniciar el proceso de transición. Le agradeció haberse mantenido al margen de la contienda electoral. Con el triunfo de AMLO, Morena no solo ganó la presidencia, sino también la mayoría en el Congreso de la Unión. Uno de los temas que acaparó la atención antes, durante y después del proceso electoral fue la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. El entonces aspirante a la presidencia por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, quien durante toda su campaña aseguró que de ganar la contienda cancelaría la obra y anunció que si llegaba a la presidencia sometería a consulta la construcción del nuevo aeropuerto, promesa que finalmente se vio concretada ya con López Obrador, designado como presidente electo. En octubre, cuando se realizó la consulta sobre la obra, la cual tenía dos opciones, continuar con esta obra en Texcoco o cancelarla, y en su lugar construir 2 pistas en la base aérea de Santa Lucía, fue esta última opción, con 70% de los votos, la ganadora entre poco más de 1 millón de personas que participaron en el cuestionado ejercicio. El 27 de octubre se dio a conocer que México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo preliminar en materia comercial tras más de 1 año de negociaciones, en el que solo faltaría la integración de Canadá. Sin embargo, no transcurrió mucho tiempo para que este país se sumara. El nuevo acuerdo pasaría de llamarse TLCAN por ser nombrado USMCA, por sus siglas en inglés. Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de México, Enrique Peña Nieto, así como el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, firmaron el Tratado de Libre Comercio USMCA, que en nuestro país lleva el nombre de Tratado México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, el 30 de noviembre en el marco de la cumbre del G20 en Buenos Aires, Argentina. Llegó el 1 de diciembre, día en que Andrés Manuel López Obrador rindió protesta como presidente de México, un día que esperó por más de 12 años. El ex jefe de gobierno capitalino arribó a la Cámara de Diputados, recinto al que no acudía desde 2005, cuando enfrentó un proceso de desafuero para rendir protesta como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, en una ceremonia que contó con decenas de jefes de Estado y con Ivanka Trump, en representación del mandatario estadounidense Donald Trump. El primer mensaje como jefe del Ejecutivo Federal lo dio ante miles de personas en el Zócalo de la Ciudad de México, enmarcado en un ritual donde se le entregó el bastón de mando de los pueblos originarios indígenas, un hecho sin precedentes. El adiós al avión presidencial fue una de sus primeras acciones como presidente, luego de que el 3 de diciembre fuera enviado a California, donde estará bajo resguardo por la empresa Boeing hasta ser vendido. Ya con la investidura presidencial, López Obrador intentó materializar una de sus promesas más enérgicas: reducir el salario a los funcionarios públicos y que ninguno gane más que el presidente. La polémica estalló entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jueces y magistrados del Poder Judicial, quienes hasta la fecha han defendido a capa y espada sus ingresos, al igual que funcionarios de otras dependencias, generando también el descontento de la población por las altas cifras de varios ceros que ganan. Y aunque tanto el gobierno entrante como los jueces de la Corte afirman que no hay rencillas, algunos impartidores de justicia ya se han amparado contra una disminución en sus remuneraciones. Otro de los temas prioritarios de López Obrador y que también fue sometido a consulta es el Tren Maya, que inició su proceso de construcción el 16 de diciembre. AMLO ha prometido que con esta obra se reactivará la actividad comercial en el sureste mexicano, no solo por el transporte de mercancías, sino también de pasajeros, y cruzará los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Prácticamente con el año por terminar, el morenista no podía hacerlo sin una nueva polémica, y su proyecto para el presupuesto de ingresos y egresos para el 2019 es la pieza clave para el cierre de un año que termina con sobresaltos y uno que inicia con tal vez aún más.
Señal Global. Regresamos. Señal Global. Continuamos. Después de un presunto ataque con armas químicas en Siria, el 14 de abril, Estados Unidos lanzó una ofensiva militar múltiple contra objetivos en Siria en coordinación con Francia y Reino Unido. De acuerdo con la entidad Observatorio Sirio de Derechos Humanos, los ataques golpearon un centro de investigación militar en la provincia de Homs. La Organización para la Prohibición de Armas Químicas, OPAC, anunció que sus expertos investigarían las denuncias sobre el uso de gases tóxicos en Duma. Durante el ataque conjunto, el ejército sirio, apoyado por Rusia, su aliado, afirmó haber derribado con su defensa antiaérea la mayoría de los 110 misiles disparados por los tres países. El 19 de abril, el canal de televisión ruso Rossiya 24 emitió una entrevista en exclusiva con un niño que participó en la filmación del video, que fue presentado como evidencia del presunto ataque químico de falsa bandera en Duma por parte de los cascos blancos. En la entrevista, Hassan Diab dice que él y su madre escucharon fuertes voces en la calle que llamaban a todos a correr hacia los hospitales. Cuando Hassan ingresó al hospital, personas desconocidas lo agarraron, le echaron agua helada encima y luego lo pusieron junto a otros pacientes. En marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzaría una guerra comercial con varios países, incluidos México, Canadá, la Unión Europea, pero principalmente con mayor intensidad contra China. Washington impuso este año aranceles a productos chinos por unos $50,000 millones. Beijing reaccionó con igual medida. Poco después, Estados Unidos anunció gravámenes adicionales del 10% sobre bienes del país asiático por $200,000 millones. China respondió con aranceles a importaciones estadounidenses por $60,000 millones. Las tarifas rigieron desde el 24 de septiembre, aunque en la cumbre del G20 en Argentina se firmó un acuerdo para no incrementar más aranceles. 2018 marcó el histórico acercamiento entre Corea del Norte y Estados Unidos. En primera instancia, se rompieron más de 2 años de relaciones congeladas entre las dos Coreas a través de comunicaciones telefónicas y una posterior cumbre entre el líder norcoreano Kim Jong-un y el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, que fue la antesala del histórico encuentro entre el líder del régimen de Pyongyang y el presidente Donald Trump. El 9 de febrero, fecha de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, Corea del Sur y Corea del Norte desfilaron bajo la bandera unificada, como ya se había planeado en los diálogos con ambas delegaciones, y finalmente, el 12 de junio en Singapur, Donald Trump y Kim se reunieron para firmar acuerdos para comenzar la desnuclearización de la península de Corea, un proceso que avanza lentamente. En marzo se desataría una crisis diplomática entre Rusia y Londres por el ataque en Salisbury al exespía de origen ruso Sergei Skripal y su hija Yulia. Ambos serían hospitalizados tras exponerse a un agente nervioso llamado Novichok. Moscú fue el primer acusado por parte de Reino Unido, lo que desencadenaría una ola de expulsiones de diplomáticos entre los países en disputa y otros más que se sumaron. Tanto Yulia como su padre comenzaron a recuperarse y fueron dados de alta. El 30 de junio se dio a conocer un nuevo caso de intoxicación doble con el agente Novichok en la localidad de Amesbury, cerca de Salisbury, y las víctimas serían Charlie Rowley, de 45 años, y Don Sturges, de 44. Don murió días después de que entrara en contacto con el agente, y más tarde se daría a conocer que el contacto con la sustancia fue a través de un perfume. El 20 de julio, Charlie Rowley fue dado de alta. El 5 de septiembre, la Fiscalía Británica acusó a 2 hombres rusos por el envenenamiento del exespía y su hija. Alexander Petrov y Ruslan Boshirov, señalados como autores del hecho, en entrevista para la agencia Russia Today, indicaron que estuvieron en Salisbury, en el Reino Unido, pero que no son agentes, sino empresarios, y el motivo de su visita era como turistas. Los 2 hombres se asemejan a los 2 sospechosos cuyas fotos fueron distribuidas por el Reino Unido, quien los acusaba de ser agentes de la inteligencia militar rusa. La ley que garantiza la salida del Reino Unido de la Unión Europea fue promulgada el martes 26 de junio luego de meses de debates.
La reina Isabel II firmó el texto presentado en julio de 2017 por el gobierno conservador de la primera ministra Theresa May y adoptado por el Parlamento británico. El 13 de noviembre, la primera ministra alcanzó un acuerdo a nivel técnico con Bruselas, lo que le llevaría a recibir fuertes críticas, así como varias dimisiones de sus funcionarios. La primera ministra enfrentó una moción de confianza que superó, por lo que podrá seguir trabajando para lograr la aplicación del Brexit. Tras su victoria, la primera ministra no podrá ser sometida de nuevo a una moción de confianza por su propio partido en 12 meses, aunque sí podría afrontar una moción de censura contra su gobierno por parte de la oposición laborista. Antes de entrar a su moción de confianza, la jefa del Ejecutivo prometió a sus colegas de partido que se retirará en las próximas elecciones legislativas previstas para el año 2022. La fecha límite para que el país salga del bloque es el 29 de marzo de 2019. El 24 de noviembre comenzaría en París la movilización de los chalecos amarillos, un movimiento que comenzaron los trabajadores que usaban este tipo de vestimenta y que se convirtió en símbolo de protestas para exigir que bajara el precio de los combustibles y aumentaran salarios y derechos para los trabajadores. Barricadas incendiadas, manifestantes arrancando adoquines, cañones de agua de la policía y gases lacrimógenos fue parte del paisaje de lo que vivieron los parisinos en una de varias manifestaciones que se darían por los inconformes. El gobierno de Emmanuel Macron se vio acorralado ante las protestas que se generaron por varios días y el lunes 10 de diciembre el presidente francés anunció que aumentaría en 100 euros el salario mínimo y bajarían los impuestos a los pensionistas y a los trabajadores en un discurso en el que trató de responder a las demandas del movimiento. El 2 de octubre se dio a conocer la desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi. Turquía acusó al gobierno de Arabia de haber asesinado al comunicador y posteriormente se confirmó que Khashoggi fue asesinado dentro de la embajada de su país en Estambul, lo que repercutió en sanciones, expulsión de funcionarios de parte de algunos países y el señalamiento directo al príncipe heredero Mohammed bin Salman. Después de la presión a la que se vio sometida, Arabia Saudí aceptaría la muerte del periodista dentro de su embajada, lo que ocasionó una serie de investigaciones dentro del inmueble. Un coche donde se encontraron pertenencias y una grabación a la que tendrían acceso el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, así como el presidente de Estados Unidos Donald Trump. Sin embargo, este último aclaró que a pesar de lo ocurrido, no cortaría lazos con el país árabe por intereses económicos. Aunque Arabia Saudí dijo que el asesinato de Khashoggi no fue intencional, el fiscal general del reino, Saud al-Moheb, en un breve texto indicó que fue premeditado. Hasta el momento, 13 personas han sido arrestadas por el caso, 2 de ellos colaboradores del príncipe Mohammed bin Salman, aunque los senadores de Estados Unidos exigen su arresto por este hecho. El 8 de mayo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidiría retirar a su país del acuerdo nuclear iraní, a pesar del llamado de los países aliados. El mandatario firmó oficialmente su retirada, así como el anuncio de las sanciones que entrarían en vigor contra Irán. El gobierno de Donald Trump aplicaría sanciones contra ese país. Irán debía cumplir con 12 condiciones para poder levantar unas sanciones que generaron problemas y preocupaciones tanto en Europa como en otros países involucrados en el tema. Ante esta decisión, el presidente iraní Hassan Rouhani afirmó que su país permanecerá en el acuerdo nuclear de 2015 mientras este beneficia al país y apostó a que Estados Unidos volverá en algún momento del pacto. En noviembre, fueron retenidos 3 submarinos y arrestados 24 marinos ucranianos acusados de haber atravesado ilegalmente la frontera rusa. Debido a esto, un tribunal de Crimea ordenó la detención provisional de 12 de ellos. El incidente se produjo en el Mar Negro cuando buques ucranianos intentaban ingresar en el estrecho de Kerch para llegar al Mar de Azov. Los guardacostas rusos controlaron por la fuerza a 2 patrulleras y un remolcador ucranianos, acusándolos de haber entrado ilegalmente en sus aguas territoriales.
El hecho provocó tensión entre ambas naciones, ocasionando que el presidente Petro Poroshenko promulgara el decreto que instaura la ley marcial en el país. El altercado originó la cancelación de la reunión que el mandatario ruso Vladimir Putin tendría con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en Buenos Aires, en el marco de la cumbre del G20. Señal Global. Regresamos. Señal Global. Continuamos. La geopolítica en 2018 no se puede entender sin el fenómeno de la migración en distintas partes del mundo, con decisiones en Estados Unidos de cancelar el estatus de protección temporal, TPS, a más de 250,000 salvadoreños, con vigencia a septiembre de 2019, para que abandonen el país o busquen una vía alternativa de regularización. Entre el 5 de mayo y 9 de junio comenzó a implementarse la política de tolerancia cero hacia la migración ilegal, donde más de 2.300 niños y jóvenes inmigrantes fueron separados de sus padres en la frontera sur del país, de acuerdo con cifras oficiales. Una política que generó críticas al presidente Donald Trump, tanto del gobierno de México como de otros países, que condenaban este dramático hecho. Ante esto, un juez de California ordenó a las autoridades de ese país que reunieran en un plazo de 30 días a los más de 2.300 niños. Sin embargo, el gobierno de Trump incumpliría con el hecho, ya que no entregó a la totalidad de infantes en el plazo fijado para el 10 de julio. Estados Unidos fue implacable con las caravanas migrantes de centroamericanos. El presidente Donald Trump movilizó a casi 6,000 militares en la frontera y autorizó el uso de la fuerza letal para contener a los migrantes. Por lo menos balas de goma y gases lacrimógenos fueron utilizados cuando algunos migrantes centroamericanos intentaban saltar la valla fronteriza. En Europa, la migración fue uno de los temas más importantes en la agenda porque miles de personas tratan de arribar al viejo continente, principalmente de Oriente Medio y África. Sin embargo, en su travesía, los naufragios son impedimento para que los migrantes lleguen a su destino, dejando más de 500 muertos. Algunos lograron ser salvados y vivir otra travesía a bordo del barco Aquarius y la ONG Médicos Sin Fronteras, que anunciaron este año que no será usado más en el rescate de migrantes en el Mediterráneo ante los obstáculos que han afrontado. Sin embargo, la organización busca un barco que pueda reemplazarlo. Mientras que en Venezuela, una hiperinflación desbordada que vio crecer la peor ruptura social y crisis de que se tenga registro desde que el chavismo logró llegar al poder hace 20 años y con un entorno económico desastroso, unos 2.3 millones de venezolanos han decidido salir del país y buscar refugio en otras naciones como Colombia, Brasil, Perú, Ecuador y Chile. A un año de su desaparición, las autoridades argentinas informaron sobre el hallazgo del submarino Ara San Juan de la Marina de Guerra Argentina. La Armada Argentina informó que el submarino se identificó mediante la observación de la empresa estadounidense Ocean Infinity. El Ara San Juan estaba desaparecido desde el 15 de noviembre de 2017, cuando navegaba en el Golfo de San Jorge a 450 kilómetros de la costa. El buque de la empresa Ocean Infinity zarpó el 7 de septiembre con 4 familiares a bordo y estaba a punto de cesar la búsqueda cuando se produjo este hallazgo. El 25 de junio se conoció el caso de 12 niños integrantes de un equipo de fútbol y su entrenador que quedaron atrapados en una cueva inundada en el norte de Tailandia. Los niños de entre 11 y 16 años entraron en la cueva Tham Luang, en un parque nacional cerca de la frontera con Birmania y Laos. Los primeros rescatistas internacionales llegaron el jueves 28 de junio. Eran especialistas de rescate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y buzos especializados en cuevas de Reino Unido, Bélgica, Australia, Escandinavia y muchos otros países. Algunos eran voluntarios, otros fueron llamados por las autoridades tailandesas. El 2 de julio, los buzos lograron llegar a una caverna donde se encontraban atrapados. Sin embargo, el 6 de julio, un exbuzo de las fuerzas de élite de la Armada Saman Gunan murió mientras estaba en un trayecto de rutina para entregar tanques de oxígeno a los niños, cuando perdió la conciencia después de quedarse sin aire. Sin embargo, los esfuerzos no cesaron y desde el 7 al 11 de julio, los rescatistas sacaron a los niños y a su entrenador.
Decenas de tiroteos e incidentes con armas de fuego se dieron en Estados Unidos este año. Sin embargo, un caso que marcó esta tendencia fue el tiroteo del 14 de febrero, cuando un joven entró a un instituto de secundaria de la localidad de Parkland, en Florida, y disparó indiscriminadamente para dejar un saldo de 17 personas muertas y 15 más heridas. El autor del tiroteo fue detenido en las inmediaciones del instituto sin oponer resistencia. Después de la comparecencia del autor, el Departamento de Niños y Familias de Florida publicaría un documento sobre el autor Nicolás Cruz, en el que señala que el joven sufría depresión, déficit de atención y autismo. Este año la madre naturaleza también tuvo gran actividad alrededor del mundo. Indonesia vivió fuertes terremotos en la isla de Lombok, un sismo y tsunami que azotaron la isla de Celebes y provocaron la muerte de más de 2.000 personas. Lombok padeció una serie de temblores cercana a la isla de Bali, que causaron 564 muertos y más de 400.000 desplazados, la mayoría de ellos tras un devastador terremoto de magnitud 6.9 grados en la escala de Richter el 5 de agosto. De igual forma, en Japón, el temporal ocasionó la muerte de más de 200 personas y cerca de 7.000 desplazados, mientras que la ola de calor cobraría la vida de al menos 80 personas y 22.000 sufrieron casos de insolación que requirieron hospitalización. Los volcanes también tuvieron gran actividad en este 2018. Tal es el caso del volcán de fuego en Guatemala, que hizo erupción el 3 de junio ocasionando 198 muertos. La erupción generó fuertes expulsiones de lava en las barrancas de Cenizas, Mineral, Seca, Taniluya, Las Lajas y Barranca Honda, mientras que las columnas de ceniza se extendieron a más de 25 kilómetros y 4 departamentos. Debido a esto, el presidente del país, Jimmy Morales, declaró el estado de calamidad en todo el territorio guatemalteco, mientras que numerosos países, no solo de la región sino de todo el mundo, ofrecieron su ayuda, entre ellos europeos como Alemania, España, Francia o el Reino Unido. Otro volcán que tuvo actividad este año fue el Kilauea, en Hawái, ya que arrojó flujos de lava que cambiaron el paisaje totalmente a lo largo de varias millas. Devoró toda una bahía y rediseñó la costa de Kauai, en la Isla Grande, sin dejar víctimas mortales. Mientras que en Estados Unidos la ola de frío cobró 18 víctimas en los estados afectados, además de miles de vuelos cancelados o aplazados. En medio de protestas, el Papa Francisco visitó Chile, donde el sumo pontífice pidió perdón por los abusos cometidos por los padres pederastas y admitió dolor, vergüenza por estos casos y se comprometió a apoyar a las víctimas para que no se vuelvan a repetir los hechos que han golpeado al país. La presencia del obispo en la ciudad de Osorno, Juan Barros, en la misa papal generó amplio repudio. Barros es acusado de encubrir los abusos sexuales contra menores cometidos hace unos años por el influyente cura Fernando Karadima, a quien la justicia encontró culpable, pero no condenó porque los delitos habían prescrito. Charles Scicluna y Monseñor Jordi Bertomeu, enviados del Vaticano, visitaron Chile para escuchar testimonios de víctimas de abusos sexuales. Debido a estos escándalos en la iglesia chilena, diversos sacerdotes y obispos presentaron su renuncia al sumo pontífice, entre ellos el obispo Juan Barros, acusado de encubrir los delitos contra menores cometidos en los años 80 y 90 por el sacerdote Fernando Karadima, condenado por el Vaticano en 2011. En Nicaragua se realizaron cientos de protestas contra unas fallidas reformas económicas que se convirtieron en la demanda para que renunciara el presidente Daniel Ortega, considerado como dictador por parte de la población disidente después de 11 años de estar en el poder. La respuesta fue la represión. Con mano dura, el gobierno atacó a manifestantes, muchos de ellos estudiantes. El balance fue de entre 325 y 545 muertos, según organizaciones humanitarias, aunque el Estado reconoce 199, pero dice que frustró un golpe de Estado. Además, 610 presos políticos y 273 reos están acusados de terroristas, con altas penas por purgar en prisión. 2018 fue un año marcado por elecciones no solo en México, sino en varios países. En algunos hubo reelecciones de sus presidentes, como el caso de Rusia, donde Vladimir Putin fue reelegido para un cuarto mandato a la cabeza de su país, con un aplastante resultado en los comicios que quedaron marcados por las acusaciones de fraude hechas por la oposición.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, repitió la fórmula de su homólogo ruso, quedando como máximo dirigente del Partido Justicia y Desarrollo, AKP islamista, que gobierna el país euroasiático desde el año 2002. En Venezuela, Nicolás Maduro fue otro presidente reelegido para estar en el poder hasta 2025, en unos cuestionados comicios desconocidos por la oposición y buena parte de la comunidad internacional. Cuba vería el retiro de Raúl Castro para dar paso a Miguel Mario Díaz-Canel, quien oficialmente es el nuevo presidente del Consejo de Estado de Cuba tras ser elegido por la 9ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular. En Colombia, el entonces presidente Juan Manuel Santos dejaba su puesto para dar paso al derechista Iván Duque, quien se comprometió a modificar el acuerdo de paz que desarmó y transformó en partido político a la exguerrilla de las FARC y adelantando nuevas condiciones de diálogo al Ejército de Liberación Nacional. Con el 55.18% contra el 44.82%, el derechista Jair Bolsonaro ganaba las elecciones de Brasil. A pesar de su retórica incendiaria, Bolsonaro logró capitalizar la decepción y la rabia de una población golpeada por años de recesión y hastiada de los escándalos de corrupción. Este 1 de enero tomará posesión sustituyendo a Michel Temer. En Costa Rica, el ganador del balotaje fue Carlos Alvarado del oficialista Partido Acción Ciudadana, que obtuvo poco más del 60% de los votos frente a 39% de su contrincante, el predicador evangélico Fabricio Alvarado. Mientras tanto, en Estados Unidos, la oposición demócrata recuperó la Cámara de Representantes y el Partido Republicano del presidente Donald Trump, quien mantuvo la mayoría en el Senado, lo que le garantiza, al menos, mantenerse en el poder ante el deseo de los demócratas de instaurarle un juicio político para destituirlo por el caso de la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016 y el pago de sobornos a mujeres que tuvieron relaciones con Donald Trump. Además, los comicios estadounidenses dejaron varios hechos inéditos para la política de ese país, con las 2 primeras mujeres musulmanas electas al Congreso, además de las primeras 2 mujeres indígenas que también tendrán sus escaños, todas ellas demócratas. España y Perú también cambiarían de presidente, sin embargo no sería por elecciones. Mariano Rajoy fue destituido el viernes 1 de junio en una moción de censura por el Parlamento y fue reemplazado por el socialista Pedro Sánchez, mientras que el presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski anunció su dimisión, que más tarde el Parlamento aceptaría con 105 votos a favor, 11 en contra y 4 abstenciones. En su lugar quedaría el entonces vicepresidente y embajador en Canadá, Martín Vizcarra, quien prometió tiempos mejores en el país. De esta manera llegamos al final de este programa especial en el que hemos hecho un recorrido por lo más importante que ha ocurrido en México y en el mundo. Les deseamos que tengan un 2019 lleno de paz, de logros y de prosperidad. Felices fiestas a nombre de todos los que trabajamos en Señal Global y en Canal 44. Señal Global. La información de México y el resto del mundo en forma ágil y dinámica. Con Edgar Olivares González. Señal Global. La noticia donde estés.